¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hoy día tenemos literatura, el tema de la semana 2, ¿sí? Literatura del clasicismo, la tragedia griega, ¿ok? La semana pasada vimos figuras literarias y los géneros, ¿verdad? Bueno, como les decía, ya trabajamos en cierta forma lo que son los géneros literarios y lo que significan las figuras literarias, ¿sí? Vamos a empezar hoy con historia de la literatura. Vamos a arrancar con la primera corriente literaria del Occidente, ¿sí? Eh, Entiéndase que se ha catalogado la historia de la humanidad en dos pensamientos, el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, occidental y el oriental, ¿sí? El pensamiento occidental, cultura que predomina, ¿sí? En la tierra y que tuvo sus orígenes y formación en la cultura griega, ¿sí? Griega. Se dice que de esta cultura griega, formada desde tiempos inmemorables hasta el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Es que observamos una cultura muy desarrollada, muy específica, que va a poseer los caracteres de nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros valoramos lo que es la libertad, valoramos lo que es la razón. Aplaudimos cuando escuchamos un argumento que destruye a otro, ¿sí? Admiramos a una persona que busque la perfección, ¿sí? Admiramos la belleza física de las personas, de la naturaleza. Y tenemos siempre una constante pregunta sobre el mundo, ¿sí? Y desarrollamos lo que se llama la ciencia. Esta cultura occidental obviamente no es tan diferente a la cultura oriental, porque tanto los orientales como occidentales somos humanos. La diferencia radica en algunos matices, ¿ok? Algunos matices. Vemos una cierta dosis de libertad, más libertad, ¿sí? Y pues amor al individuo, ¿no? Al propio individuo y un ideal de belleza. No obstante, pues en el mundo oriental, si bien es cierto, también posee estas características, pero no tan matizadas. Ellos, o en cierta manera su cultura, tiene un apego un poco más eh, a, lo, a lo divino, ¿sí? A lo que puede ser pues un Dios poderoso, ¿sí? Y en donde su libertad queda coactada, reducida por el deber, ¿sí? De actuar de una manera distinta, ¿sí? Por eso ciertos fanatismos, ¿sí? Que podemos apreciar en culturas orientales, ¿sí? Obviamente, también en la cultura occidental, también hay fanatismos, también lo es, también es cierto. Por eso que no existen diferencias abismales, sino pequeños matices, ¿sí? Y sobre esos matices es en la que se desarrolla o es el que posee la cultura occidental, ¿sí? El clasicismo viene a ser la cuna de esta cultura, ¿sí? La cuna de la civilización en la cual nos movemos nosotros, ¿sí? El clasicismo se originó en Grecia, pero va a difundirse por todo el mundo, gracias a los griegos, ¿ok? Bueno, esto es simplemente un dato para contextualizar
literatura griega y entrar a nuestro tema que corresponde a nosotros, que es la tragedia. ¿Sí? A ver, el clasicismo es la primera corriente de literatura occidental, ¿sí? Que se desarrolló desde el siglo X antes de Cristo hasta sí, el siglo V después de Cristo, ¿sí? Vemos unos 1500 años de desarrollo, ¿no? De formación de este pensamiento llamado clásico, ¿sí? Entonces podemos decir que los griegos y latinos van a ser los modelos, ¿sí? El ejemplo de literatura que luego se va a continuar, en cierta forma. El clasicismo, como primera corriente, va a servir de modelo para las futuras corrientes que vayan surgiendo. Algunas la van a enaltecer, otras van a rechazar ciertas características de esta cultura, otras van a nuevamente a revalorar esta cultura y luego otras van a volver a criticar ciertos elementos de esta cultura. Pero sea revalorándola o sea criticándola, ¿sí? Siempre está como elemento eje, ¿sí? Eje, para criticarla o para revalorarla. Vemos que el clasicismo se va a volver a revalorar, ¿sí? En el Renacimiento. Luego, nuevamente se va a revalorar en el neoclasicismo. Luego, luego, en cierta manera, se va a revalorar, en cierta manera, digo, con el realismo, ¿sí? Entonces, siempre hay vueltas, retrocesos, revaloraciones sobre el clasicismo. Ahora, también nos han dicho por el colegio y también es algo de sentido común, que algo clásico es algo digno de admiración y que debe seguir dándose, que no puede perderse, que debe perdurar en el tiempo. Por eso es clásico, ¿sí? Algo que es perdurable. Entonces, la idea que tenemos nosotros de clásico como algo perdurable es justamente lo que sucede con esta corriente. Ellos o esta corriente va a buscar la belleza, la perfección y obviamente lo que podemos valorar como belleza o lo que podemos valorar como perfección, ¿sí? Es algo digno de admiración, es algo digno de seguir. Por lo tanto, esas características de buscar la perfección es una de las que pervive hasta nuestros días. ¿Sí? Hay que notar aquí un comentario. Siempre hay que ubicar lo que aprendemos con nuestra vida real y con nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, hay desde el siglo XXI, bueno, ya a finales de los 90, ¿sí? De 1990, bueno, mi niñez, sí, en los 90, niñez y pubertad, obviamente. Esa generación de los 90, por ejemplo, eh, se había empezado a criticar, criticar a todas las bases que el clasicismo había puesto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el clasicismo impuso la idea de la belleza. Y la belleza no es algo subjetivo. La belleza tiene ciertas características objetivas. Por por más que uno pueda hablar X razones sobre la belleza, todos los occidentales, cuando vemos un cuerpo bien proporcionado, le llamamos un cuerpo bello, ¿sí? Y no podemos decir lo contrario. Sin embargo, a partir de finales del siglo XX, inicios del XXI, se empezó a criticar esta, esta
cuestión ya obvia, ¿sí? Que el clasicismo había enseñado. Por ejemplo, se dice que la belleza de las mujeres u hombres delgados, con el vientre plano, con el tamaño sobre 1,80 m, ¿sí? Es solamente una imposición cultural. La belleza es subjetiva, es relativa, ¿sí? Y que no debemos aspirar a esta belleza sin no sentirnos conformes con lo que somos, ¿ok? Si bien es cierto, ese discurso está bien, ¿sí? Tiene sentido, es ordenado, aceptarse como es. Sin embargo, sin embargo, eh, si uno tan solo se acepta como es, en el sentido de como está siendo en un momento determinado, y no aspira a un ideal, ¿sí? Entonces no hay el llamado desarrollo, ¿sí? O el mejoramiento. Ahora, también este concepto de mejoramiento y desarrollo también es clásico. Aspirar a un ideal, aspirar a un ideal para ser mejor, ¿sí? Este también es una postura clásica. Y en los nuevos discursos, a partir del siglo XX, ¿sí? Finales, siglo XX, es que, ¿y por qué? Uno quizás no quiera ser mejor, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? De qué manera se van derruyendo ciertos conceptos, ciertas valoraciones que la cultura clásica había asentado, ¿sí? Es como una vuelta, este siglo XXI es como una vuelta de todas las valoraciones establecidas en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿sí? Algunos se han radicalizado en esta visión de las cosas, de crítica a los valores, y empiezan a cuestionarlo todo, ¿sí? Acusando a la cultura clásica de machista, de racista, y X razones, ¿ok? En cierta manera, sus argumentos tienen un peso, obviamente. Sin embargo, si atacamos toda a la cultura clásica, entonces hay ciertos conceptos que se van a venir abajo, como el ideal de progreso, como el ideal de progreso. ¿Sí? El mundo clásico cree en un progreso, o sea, en la transformación de algo que no nos gusta a algo que nos gustaría hacer, ¿sí? Hay una transformación allí, ¿sí? Y hay ciertos modelos a aspirar, ¿sí? Se van a producir ciertos estereotipos para poder llegar hacia ellos como fines bellos. Entonces, esas visiones contemporáneas de crítica a las valoración, a los valores clásicos, ¿sí? Es una constante. Y bueno, suficiente. Le dejo como reflexión eso, que lo que vamos a ver ahora, los valores establecidos por el clasicismo, ¿sí? Que han trascendido el arte y han quedado como normas sociales, ¿sí? Se han ido, se están derribando gracias a los nuevos pensamientos, ¿sí? Que critican ciertos estereotipos y ciertas aspiraciones. No es suficiente. Entonces, podemos decir. Bueno, entonces el clasicismo, ¿sí? Como una corriente artística también, va a presentar ciertas características. Por ejemplo, eh, en sus ansias por la belleza y la perfección, ¿sí? Van a concebir que el universo, que todo lo que nos rodea es bello, es armonioso, ¿ok? Hay un equilibrio en el mundo, ¿sí? No hay nada desordenado, todo está ordenado, ¿sí? La Tierra y los astros son esféricos porque la esfera es el cuerpo perfecto, ¿sí?
La figura geométrica de la esfera es perfecta, porque el centro de sus extremos tienen la misma dimensión, ¿sí? La misma magnitud. Eh, entonces, hay un criterio de belleza, hay un criterio de armonía. La belleza se da en la armonía, se da en la perfección, en el equilibrio, ¿sí? Inclusive el cuerpo humano es una forma bella. Si uno analiza los extremos de los brazos, piernas, muslos, cabeza, tronco, hay un orden también. La geometría se desarrolla en búsqueda de esta simetría, en busca de esta armonía de las figuras que pueden visualizarse o abstraerse de los cuerpos reales, ¿sí? Entonces, vemos ese primer concepto, armonía, medida, equilibrio, ¿sí? El siguiente concepto es la búsqueda de la belleza. Búsqueda de la belleza entendida como algo objetivo, no algo subjetivo. No es que me parece bello, o para mí es bella, a ti qué te importa. No, 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 no. Un clásico te dice, dime una razón para decir que es bella. Sus ojos son pequeños, no son muy grandes. Eh, sus pómulos son demasiado grandes y no puedo verle sus labios. Sus labios son muy pequeños, ¿sí? En proporción con sus pómulos. Su nariz está arqueada, ¿sí? Dime una razón correcta para decirme que es bella. Entonces, la belleza física o estética, ¿ok? Es objetiva. Guarda proporción, simetría, ¿ok? ¿Qué más? Otro punto más. La fantasía se refrena con la dosis de la razón de esta cultura. La razón es más importante o limita, en cierta forma, la fantasía. Hay fantasía, obviamente, pero es la razón la que va a limitarla, ¿sí? Eh, las obras de esta literatura van a ser justamente modelos para las demás, para las posteriores literaturas. Hay que agregar acá, ya para terminar esta parte muy rápida, porque nos corresponde hablar del teatro, hay que decir que el teatro, el mundo clásico, la literatura clásica era antropocéntrica, ¿sí? Era antropocéntrica porque era el hombre el centro de todo. Aunque los dioses se creían en dioses, ¿sí? Estos dioses estaban subordinados a las formas humanas, ¿sí? Mientras el Dios cristiano o el Dios judío, ¿sí? Es un Dios todopoderoso y misterioso, o ya un ser perfecto. En el mundo griego, los dioses estaban limitados a la forma humana y a las pasiones humanas. Entonces, hay una pretensión del hombre como el centro y la medida de todo. Entonces, tiene una visión antropocentrista, literatura clásica o antigua. También es didáctica porque si nosotros mostramos belleza, ideales de perfección, obviamente esto va a servir para que los que escuchen la obra se eduquen y también aspiren a una forma mejor de ser, ¿sí? Entonces es didáctica, hay enseñanzas en búsqueda de la perfección, ¿sí? Otra cuestión importante que es aristocrática, en el sentido que eh, busca, busca lo mejor. Aristocrático significa, bueno, en la manera etimológica, el gobierno de los mejores, ¿sí? El gobierno de los mejores. Entonces, con esta característica se está buscando que literatura, ¿sí? se base, se base o busque, ¿sí? Mostrarnos la belleza, ¿sí? De las personas que son consideradas mejores y que nosotros debemos imitar, ¿sí? Es aristocrática, ¿ok? No vas a encontrar personajes de bajo nivel, que no sean los mejores. No vas a encontrar a un plebeyo, por ejemplo, ¿sí? El criterio, la palabra aristócrata no inicia como la idea de que cierta persona tiene dinero o es millonaria. No, la idea aristocrática tiene que ver
con que cierto tipo de persona o familia es mejor que la otra, ¿sí? Es mejor que la otra. Entonces, eh, esa es la idea de una literatura que busque hablar de una sociedad mejor, ¿sí? Es aristocrática, es también fatalista. Si bien es cierto, hay hombres y dioses, hay dioses, perdón, y hombres, y todo gira en torno a los hombres. Sin embargo, hay una influencia tremenda de los dioses, ¿sí? Que de cierta manera guían el destino para los hombres. Sin embargo, los hombres no deben de simplemente ser arrastrados por estos destinos, sino que deben de enfrentarse. El fatalismo surge no solamente porque hay una desgracia que te espera, sino el fatalismo surge cuando esa persona a la cual le viene la desgracia, ¿sí? No merece esa desgracia, no la merece, porque es un gran personaje. Y por el contrario, lo que hace es enfrentarse contra esa desgracia, contra ese destino. Vemos en la Ilíada, por ejemplo, cómo los héroes se enfrentan a la muerte, ¿sí? Sabiendo que van a morir, salen a enfrentarse. ¿Por qué? Porque un criterio de belleza, un criterio de ser un mejor, ¿sí? Un aristócrata, es entregar lo mejor de uno, ¿sí? Y morir pese a que todos, ¿no? Se han confabulado para que mueras. Luchar, ¿no? Luchar contra ello, como un valiente. Bueno, suficiente ya para no dar más vueltas. Antropocentrista, didáctico, aristocrático, fatalista, ¿sí? Esteticista, prescriptivista también, esteticista. La belleza es interesante, muy buscada en esta cultura, ¿sí? También, pues, faltaba esta prescriptivista, ¿no? Elabora una serie de normas para alcanzar la belleza, y todo esto gira en torno a la belleza, todo esto está vinculado a la belleza, ¿sí? Eh, el hombre es bello, lo que se enseña son objetos bellos, ser el mejor es algo bello, ¿sí? Enfrentarse contra lo que viene es algo bello, ¿sí? La búsqueda de la perfección es algo bello. Las normas, que es lo prescriptivista, las normas. Esta literatura es normada, tiene ciertas reglas. Para buscar la belleza hay que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, una de las normas que los estetas griegos dan es que una obra, como una obra de teatro, no puede mezclar, esa es la norma, no puede mezclar, ¿sí? Lo triste con lo cómico, no puede mezclarlo. Es como ir a un funeral, ¿sí? Decirle a la viuda un chiste, ¿no? No se puede, no está bien, no es bello, es desagradable, es feo, es desarmonioso. No puedo mezclar lo cómico con lo trágico. No puedo mezclar lo trágico con lo cómico. No puedo, ¿sí? Es como que estoy en una fiesta bailando feliz con una cumpleañera y luego en pleno baile le hablo sobre su abuelita muerta. Entonces, no se puede mezclar, ¿sí? Lo cómico con lo trágico o con lo triste. Por lo tanto, es una norma, ¿no? Una norma, ¿sí? Otra norma más, y ahora vamos a ver con Aristóteles y con la obra La Poética, en donde dice que una tragedia, ¿sí? Para ser hermosa, para buscar el ideal de perfección, de belleza, para ser perfecta, debe ser dolorosa, triste, fatal. Por lo tanto, esa tristeza y fatalidad solamente es entendible que sea en un momento de súbita sorpresa. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Súbita sorpresa. Eh, Cuando a alguien le pasa una desgracia, algo terrible, ¿sí? Si nosotros dilatamos el tiempo,
la intensidad de la desgracia disminuye y por lo tanto pierde esa fuerza, disminuye. Cuando te enteraste que no ingresaste a San Marcos, por ejemplo, ese momento que te enteraste fue destructivo, ¿no? Fatal. Pero imagínate que ya pasaron 12 semanas, pasaron meses. ¿Qué sucede con esa intensidad del no haber ingresado a San Marcos? Obviamente disminuye, obviamente disminuye, ¿sí? Por lo tanto, dice una norma de Aristóteles, dice, ¿no? Para que la obra sea perfecta, debe darse en un solo día. No puede darse en más días. Si hay más días, se pierde la intensidad. Segunda norma, ¿sí? El ojo humano, los hombres, sí, las personas, las mujeres también, todo nos entra por la visión, por los ojos. El estado, el sentido que más utilizamos para el conocimiento de algo es la visión. Lo dice Aristóteles en el libro de la Metafísica, ¿ya? Entonces, es la visión, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos un escenario, un lugar donde se dan los hechos, vamos a concentrarnos en ese lugar, en ese espacio. Si nosotros cambiamos de espacio a otro, toda nuestra atención se va a ir a ese nuevo espacio y se va a perder la intensidad de los hechos que sucedan en el espacio donde la desgracia sucede. A ver, para que me entiendas, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? A ver, una desgracia para un chico, ya su enamorada le dice para terminar, por ejemplo, ¿ya? Para terminar, le dice en el parque, ¿sí? En la oscuridad, en plena luna, ¿sí? Perdón, en la oscuridad total, ¿sí? En un parque donde hay un poste de luz alumbrando pues una pequeña banca, ¿sí? Pero muy, muy tenue y muy fría la noche, y le dice allí en ese momento que quiere terminar con él, ¿sí? Ese dolor que le causa al muchacho el rompimiento, en ese lugar, en esa hora, con ese frío, con ese espacio, ¿sí? Es especial, ¿no? Lo va a cautivar, al que está observando el teatro, lo va a cautivar, ¿no? O sea, la fatalidad a ese muchacho le tocó en ese espacio, ¿sí? Y entonces, el que observa, el espectador que está observando ese teatro, se va a quedar pues contemplando todo ello. Pero ¿qué pasa si luego cambiamos, cerramos el telón y aparecemos en otro lugar, ¿sí? El muchacho en la academia, ya estudiando en la academia, bueno, en una forma presencial, ¿sí? Está en Sepremundi, ¿ya? Estudiando en la academia. En el teatro, ¿ya? En el teatro. ¿Qué sucede? Se pierde la intensidad, porque hemos cambiado de espacio. Al cambiar de espacio, ¿sí? Se pierde esa fuerza, la tragedia. Entonces fue, ¿sí? Eliminado, eliminado. Solo debe de haber un solo lugar, unidad de espacio, unidad de tiempo. Y lo último es unidad de acción, ¿sí? Y punto. Ya. Esas son las unidades aristotélicas. Unidad de espacio, un solo lugar, unidad de tiempo, un solo día, unidad de acción, solamente debe representarse o sea, solo debe desarrollarse una historia, porque no podemos desviarnos de la historia. A ver, para que me entiendas, he estado viendo, esto lo digo porque esto es lo más importante de la tragedia griega, cuando vamos a trabajar Edipo Rey. No vamos a ver Ilíada ni Odisea, no pregunta eso San Marcos ya. Entonces, regreso, para explicarte la unidad de acción. Por ejemplo, estaba viendo una novela, no voy a decir su nombre, para que no la vean, una novela, ¿sí? En donde hay una escena importante, ¿sí? Se descubre cierta verdad, se descubre una verdad, ¿sí? Y de pronto, como una novela, se trata de varias historias, ¿sí? Hay varias historias en la novela, ¿sí? Está lo de la pareja principal, de los hermanos de la pareja, los familiares de la pareja. O sea, hay una serie innumerable de personajes
y a cada uno le pasa una cosa en la novela, ¿sí? Pero obviamente hay una pareja que es la principal en toda la novela. Entonces, uno está tenso con lo que está escuchando, ¿no? Se revela una verdad de la pareja de la novela, ¿sí? Y de pronto cambian de imagen a otra parte y empiezan a hablar de otro personaje. ¿Qué sucede? A mí me vale un pito de otro personaje. Yo quiero ver lo que está pasando con los protagonistas, ¿sí? Entonces, a eso vale la idea de que una sola acción. Porque si hay otra acción, te desvía de la concentración. Tú estás preocupado por el desarrollo de algo y te introducen otra historia, ¿sí? Entonces, eso no puede darse, dice Aristóteles, para que sea bello una sola acción en un solo lugar y un solo día. Se llaman unidades aristotélicas y los cumple Sófocles en su obra Edipo Rey. Bueno, entonces queda lo antropocentrista, lo didáctico, lo aristocrático, lo fatalista, lo estiticista, lo prescriptivista, donde hay normas, y todo eso está vinculado con la belleza. Voy a continuar. Avanza, avanza, avanza. Avanza. Ahí están las... Está muy lenta mi máquina. Algo sucede. Chicos, pueden preguntar si no han entendido algo, ¿eh? A ver, bueno, acá viene esta Ilíada, como les conté, estoy afirmando, ya no viene en San Marcos. En general es la cólera de Aquiles, ¿sí? Guerra entre troyanos y griegos. Esta obra solamente narra, porque es una epopeya, es una narración, ¿sí? Género épico. Se narra la cólera de un guerrero, príncipe, llamado Aquiles, la cólera de Aquiles. Cólera ocasionada por primero por una humillación que recibe el héroe por parte de un rey, ¿sí? Llamado Agamenón. Y luego, su segunda cólera es porque el enemigo, los troyanos, mataron a su amigo Patroclo. Son las dos cóleras de Aquiles, ¿sí? En esta obra se ve la vida como una constante lucha, donde el hombre tiene que ser un héroe, tiene que comportarse de manera heroica, ser bello, ¿sí? Ser bello, ¿sí? También se ve el tema de la amistad, totalmente, ¿ah? Los hombres defendiendo a otros hombres, porque son sus pares, sus amigos, ¿ok? Los dioses en esta historia también intervienen. Bueno, el origen de esta guerra, ¿sí? Entre Troya y Grecia tiene que ver con mitos que no voy a ya contar porque no viene de San Marcos. Simplemente voy a decirte que la guerra de la Ilíada, o mejor dicho, la guerra de griegos contra troyanos dura 10 años y solamente la Ilíada nos cuenta 51 días del último año de guerra. Porque esos 51 días del último año de guerra va a girar en torno a la cólera de Aquiles, ¿sí? En la imagen se ve a Aquiles peleando, enfrentándose, discutiendo con Agamenón. Agamenón no quiere devolver a la hija de Crises, que es un sacerdote troyano de Apolo. Ahí está la imagen de abajo. Crises está queriendo recuperar a su hija, la hermosa Criseida. Agamenón lo rechaza, dice que se largue, burlándose de esa manera de Crises y a la vez de Apolo, porque él es sacerdote de Apolo, ¿sí? Entonces Apolo, luego de que Crises le ruegue por su hija, Apolo va a castigar a los troyanos, a los griegos, y van a estar muriendo con una peste tremenda los griegos. Hasta que Aquiles le convenza, o mejor dicho, Aquiles, que era un príncipe, el enviado del rey Peleo, ¿sí? Para que tengas un dato general, los griegos eran 40 reyes unidos bajo la tutela de un rey de la liga llamado Agamenón, ¿sí? Entonces, hay una reunión de los reyes por la peste que está sucediendo. Y es entonces que Aquiles
le increpa a Agamenón que la peste está dándose, y esto porque lo dijo un adivino Calcas a él, que la peste se está dando porque no se ha entregado a Criseida a su padre, y Apolo quiere que lo entregue. Quieren que le entreguen. Agamenón se molesta, le dice, ¿quién eres tú para obligarme a que yo entregue a mi esclava? ¿Sí? Están discutiendo los dos, cuando de pronto humilla a Agamenón a Aquiles, ¿quién eres tú para mandarme esto? Tú eres un simple hijo de Peleo, con Dice, una diosa llamada Tetis, ¿no? Y así, empieza a hablar mal a Aquiles se enfurece, ¿sí? Le quiere meter un puñetazo o una cachetada, como está en la imagen pasada. Atenea aparece, le dice que no le hagas daño porque Agamenón, ¿sí? Agamenón es nieto de Zeus, ¿sí? Aquiles se contiene. Luego, viendo los demás reyes, que la causa de la peste es que Agamenón no ha devuelto a Criseida, el propio Agamenón, viendo el descontento de todos, ¿sí? Agamenón decide entregar a Criseida a su padre, pero para seguir burlándose de Aquiles, le dice que, ofendiéndolo, ¿no? Le dice que la esclava que tiene Briseida, sea llevada para él, en reemplazo de la que él está devolviendo. Con esto está indicando su autoridad sobre Aquiles. Aquiles se enfurece, le dice, eres un miserable, cara de perro, eres feo, le dice, volviendo un momento atrás. En el mundo griego la belleza es lo más importante, recuerda, lo ideal, y decirle que a alguien que es feo es justamente algo opuesto, el insulto más grave. ¿Sí? Eres un feo, cara de perro, le dice. ¿Sí? Entonces, no voy a pelear y se va molesto Aquiles. Bueno, eso, acá está la primera parte de la Ilíada, una invocación a la musa, y luego pues se nos narra, se nos dice, el Aeda nos dice que se han peleado Aquiles con Agamenón, ¿sí? Y que Zeus, para enseñarle a Agamenón lo mal que ha hecho al insultar a Aquiles, perdón, al humillar a Aquiles, al quitarle a su esclava, Zeus le va a hacer ver cuánta falta ahora le va a hacer a Aquiles, porque Aquiles ya no quiere pelear, se ha ido. Y Zeus, para darle mayor dramatismo a las cosas, y para que aprenda Agamenón lo que lo que ha hecho al burlarse de Aquiles, Zeus va a apoyar a los troyanos, los va a apoyar para que estos estén a punto de ganar la guerra contra los griegos. Bueno, suficiente esa cólera para mencionarte. Vamos a avanzar. Esta es la pareja Menelao Paris Helena. Menelao es el marido de aquí, de Helena. Helena se fue con su amante Paris y con él se ha casado. ¿Sí? Acá un enfrentamiento entre Menelao y Paris. Y cómo cómo se entromete Afrodita. Lo cuento rápido. ¿Sí? Aquí Ajax y Héctor, unos guerreros que también van a combatir en la guerra de la Iliada. Aquí está Héctor, el gran peleador griego, perdón, troyano, es un gran hombre, semejante a un dios, ¿sí? Buen padre, buen esposo, buen príncipe, buen hermano, ¿sí? Buen hombre, en todos sentidos, ¿eh? Él pues va a matar a Patroclo, el amigo o pareja o primo de Aquiles, ¿no? Lo va a matar, ¿sí? Y luego pues Aquiles va a regresar a la batalla porque se encuentra totalmente con la furia, que quiere vengarse del asesino de su gran amigo. Con una armadura nueva, forjada por Hefestos, va a pelear. Y luego se encuentra con Héctor y lo mata, ¿sí? Luego de matarlo, lo arrastra por todo el campo de batalla. Zeus quería mucho a Aquiles y también quería mucho a Paris, perdón, a Héctor. A ver, Aquiles griego, Héctor troyano. Y Zeus los quería a los dos. Entonces, por Zeus,
la guerra se prolongó mucho tiempo, porque Zeus, cuando perdían los griegos, los apoyaba. Cuando perdían los troyanos, los apoyaba. Así era. Y por lo tanto la guerra se mantenía en equidad. Hasta que su esposa Hera, que odiaba a los troyanos, le pide en un juego sucio ir a la cama, a dormir, a tener sexo, y este cae en la trampa, se va a la cama. Mientras él esté en la cama, él está sin conocer lo que va a pasar, los dioses aprovechan y van a ayudar a Aquiles para que muera Héctor rápidamente. Cuando Zeus se despierta, sale de la cama, ya sabe que como es un dios, que han matado, los dioses han hecho que Aquiles mate a Héctor, ¿sí? Así es que Zeus, muy triste, le dice a Hermes que ayude al papá de Héctor, llamado Príamo, a que le pida el cadáver de su hijo, que Aquiles lo tenía retenido. Aquiles se conmueve del viejo y luego le entrega el cadáver, y la obra termina con los funerales de Héctor y una tregua de 11 días para luego continuar la guerra. La Odisea ahora es una epopeya distinta a la Ilíada. En la Ilíada la vida es una lucha, en la Odisea la vida es una aventura, es un viaje. En la Ilíada es un poema de la guerra, en la Odisea es un poema de la familia, de la paz, de la nación. ¿Sí? El tema es el retorno de Ulises a Ítaca, a su patria. El tema es el amor a un país, a tu nación. También, en cierta forma, se da el valor de la fidelidad. ¿Sí? Esta obra es en cierta forma distinta de la Ilíada. Pareciera que fueran autores diferentes, porque en la Ilíada vemos que las valoraciones son distintas a las de la Odisea. Por ejemplo, en la Ilíada, cobarde es utilizar las flechas, ¿sí? Cobarde usar las flechas, el arco y la flecha. ¿Por qué es cobarde usar el arco y la flecha? Porque no hay valentía, porque no hay honor, no hay, ataca desde lejos, propio de cobardes. No ves a tu enemigo, no sientes su presencia, ¿ok? No hay una especie de valor. Ay, no hay una especie de valor. A ver, ¿me están escuchando, chicos? Porque creo que se está yendo en mi internet. A ver. Están ahí. Eh, Pueden escribir si que todo está bien. Si algo está mal, por favor. Ya, ok, bacán. Entonces, en esta historia, bueno, ya no voy a caer en tanta comentario porque no, nunca voy a acabar la historia. No, nunca voy a acabar toda la obra, pero la diferencia está que en la Ilíada el enfrentamiento debe ser directo, porque eso es de hombres, ¿sí? De hombres fuertes, heroicos. En cambio, usar la flecha desde lejos es algo cobarde. Por eso que pareciera que fueran obras de distintos autores, porque en la Ilíada se aplaude el enfrentamiento cara a cara, ¿sí? La fuerza. En cambio, en la Odisea, su héroe, Ulises, utiliza un arco y una flecha, ¿sí? Y en vez de aplaudir la fuerza como criterio de algo bello, se aplaude la astucia. En la Odisea se aplaude la astucia, en la Ilíada se aplaude la fuerza. ¿Sí? Bueno, ya. Otra diferencia es que en la Ilíada la narración es lineal, la historia todo va en un progreso continuo. En cambio, en la Odisea hay una distinta narración. Hay lo que se le llama in media res, o lo que se puede denominar actualmente flashback. ¿Sí? Flashback, hay un corte en el tiempo
La historia comienza en el medio del argumento, en el medio, y luego avanza un poco y luego retrocede para volver a llegar al punto en el cual empezó la historia, ¿sí? Es como una especie de círculo, ¿sí? Por eso se llama narración cíclica, ¿sí? Comienza en el punto, vamos a decir, a ver, tengamos una recta A, B, C, D, E, ¿ya? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, ¿ok? Esa es la recta, ¿ya? Y comienza en el punto B, avanza al punto C y luego retrocede al punto A, ¿sí? Y luego nuevamente avanza desde A hasta el punto B, ¿no? O sea, toda esa circularidad se da en la narración de la Odisea. Se le dice in media res, o narración por la mitad, ¿sí? Bueno, es la diferencia con la Ilíada, ¿eh? El tipo de narración. Ahora, otra semejanza con la Ilíada, es el uso de epítetos o de sobrenombres, ¿no? Para que los personajes sean recordados, sean considerados. Aquiles, el de los pies ligeros; Héctor, el del tremolante casco; es Agamenón, el de ojos o cara de perro, por ejemplo. La obra de la Odisea tiene como tema el retorno del héroe del guerrero rey Ulises a su reino Ítaca. ¿Ok? Aquí también aparecen dioses que van a ayudar a que Odiseo o Ulises regrese a su patria Ítaca. Y otros dioses como Poseidón, que no va a querer que regrese. ¿Sí? Esta obra se divide en tres partes: Telemaquia, el regreso a Ítaca, y la venganza de Ulises, ¿no? Bueno, voy a avanzar rápido esto. La obra comienza aquí. No, aquí comienza. Comienza en una isla, en Ogygia. Una ninfa tiene a un hombre retenido durante 7 años en su casa, en su cama, de manera literal, precisa, en su cama. Quiere que sea su esposo y le promete la inmortalidad. Ella es Calipso. Luego, ¿sí?, de una conversación entre Atenea y su padre, Zeus, ¿sí? Va a convencerla a Atenea para que Zeus interceda por Ulises y de esa manera lo dejen libre y este hombre pueda volver a su casa. Calipso hace caso a la ordenanza que Hermes comunica de parte de Zeus, de que lo deje libre, y así Ulises sale libre y viaja a su casa. Lamentablemente en el viaje no va a naufragar porque Poseidón lo odia. Así que naufragó en la isla de los Feacios. En esta isla de los Feacios, Náusica lo encuentra y lo lleva al palacio. Ella es la princesa. Y en el palacio el rey Alcino le da la ley del hospedaje, que significa atención al forastero. Y entonces, en la mesa del rey, ¿sí?, se revela que este hombre que está allí es el gran Ulises, del cual todos los aedas cantan, ¿sí? Los poetas cantan. Oh, tú eres Ulises, el que batalló en Troya y que se perdió en el mar por culpa de Polifemo, le dicen en el reino. Sí, soy yo, dice él. Voy a contar mi historia. Y luego va hacia atrás, ¿sí? Va hacia atrás, ¿no? Y cuenta todo lo que pasó, ¿no? Saliendo de Troya, ¿no? El gigante Polifemo, las sirenas, la hechicera que convertía a hombres en animales, el adivino Tiresias, los monstruos del mar, ¿sí? Y luego, cómo llega hasta la isla de Ogygia, donde se encuentra Calipso. Y luego, cómo de ella llegó a la casa, al reino de Feacia. Esa es mi historia, rey Alcino, le dice
Ulises al rey. Este le ayuda, le dice, ve a tu casa entonces, me has conmovido. Llega a la casa, la mujer está siendo acosada por 40 pretendientes, Ulises pues los mata a todos, ¿no? Claro, antes disfrazado de anciano, su perro algo lo descubre, su sirviente le daba las piernas y lo descubre también, y luego él mata a todos con sus flechas, ¿no? En la parte final, él se encuentra con su esposa le dice, ¿cómo sé que tú eres mi marido? ¿Cómo sé que eres mi marido? De repente me estás engañando, ¿sí? Él le dice que hay una forma de reconocerlo. Es esta, ¿no? Solamente una pareja sabe ciertas particularidades. Por ejemplo, el secreto de la cama de piedra que él ha construido en el jardín, ¿no? Para los dos. Ella reconoce que solamente un hombre sabe de eso, que es su marido, y entonces de esa forma ella lo acepta. Eres tú mi esposo, solamente un hombre sabe de esa cama de piedra. Y ambos se van a reencontrarse después de 20 años de separados, 10 años peleando en Troya y 10 años perdido en el mar. ¿Sí? Bueno, la obra termina cuando la diosa Atenea va a imponer la paz en ese reino de Ítaca. ¿Por qué? Porque los papás de los pretendientes muertos estaban furiosos contra Ulises. Ha llegado después de 20 años y ha matado a todos, a sus hijos. Así es que ellos, los padres, van a buscar venganza. Y cuando va a haber una pelea, ¿sí? Entre Ulises y los papás de los pretendientes muertos, Atenea aparece y le dice a todos que no peleen. Si pelean, él va a pedir a su papá Zeus que todo sea destruido. Y con esa amenaza, se impone la paz. Interesante, ¿eh? Cómo cómo la fuerza impone la paz. Interesante. Un dato más para terminar esta historia. Atenea es la diosa de la guerra también, ¿eh? Así como Ares, que es el dios de la guerra, Atenea también es el dios de la guerra, también, los dos son hermanos, pues. Pero Atenea es la diosa de la guerra para imponer la paz, ¿sí? En cambio el otro es simplemente, Ares es el dios de la guerra por la guerra, nada más. Bueno, vamos a continuar. La obra termina con la paz entre los itaquenses. Ahora sí, vamos al teatro griego. En el teatro griego, sí, vamos a encontrar la siguiente idea, todos me van a seguir, ¿ya? En el mundo griego había un culto a los dioses, como en todas sociedades, y el dios griego, pues, era eh, el dios griego que más alegría traía al pueblo era Dionisios, porque Dionisios era el dios del vino. Y de cierta manera, ser dios de esto estaba vinculado a la alegría, a la reproducción, ¿sí? En ciertas épocas de verano, ¿sí? Se realizaban grandes fiestas en honor a Dionisios, las dionisiacas, ¿sí? Y en esas dionisiacas eh, se presentaban ciertas actuaciones, había ciertos cánticos, ciertos bailes. Imaginémonos a un coreografista, a Tespis. Tespis fue un coreografista. Este innovó cierto canto, cierto baile. A mí un canto y baile organizado pues por los atenienses, ¿ok? En donde cantaban en honor a Dionisios. De pronto, sí, muy bien, Atenea le hizo de la guerra y también de la sabiduría, obviamente. A ver, ¿en qué voy? ¿A qué voy? A ver, sigo. Entonces, había una danza, ¿ok? Una fiesta para Dionisios, el dios del vino. Ahora, el detalle está que Tespis, siendo un coreografista, innova esta fiesta. O sea, entre cánticos y bailes, que era lo normal que había, ¿no? Había cantos corales, cantos en grupo, ¿ok? En donde bacantes y sátiros, o sea, mujeres ebrias, mujeres de Dionisios, y sátiros, faunos, patas de cabra, ¿sí? Con del vientre hacia arriba del hombre,
¿sí? Estos sátiros, que eran el séquito o el acompañamiento de Dionisios, ¿sí? Todos cantaban en coro, en honor al dios, ¿sí? Y luego se representaba la elección de un sátiro para que sea sacrificado ante el dios Dionisios. Obviamente todo esto es actuación, pues, ¿no? No es real, pues, no es que van a sacrificar a un hombre en verdad. Entonces, eso era lo que se hacía siempre. De pronto Tespis exigió, o mejor dicho, innovó. ¿Qué innovó? ¿Qué hizo Tespis? Que no solamente estén cantando en coro y sacrifiquen a uno de los machos cabríos, sino que Tespis a ese macho cabrío le hace hablar, le hace responder al cántico del coro. Entonces, es así como surge el primer actor. El actor significa el que responde. Y Tespis hizo que el macho cabrío al cual iban a sacrificarlo, ese responda. Le responda al coro que cantaba en honor a Dionisios y dictaba el sacrificio a este macho cabrío. Entonces, lo que hace Tespis es darle una respuesta, una voz a este macho cabrío. Así surge el primer actor. Significa el que responde. El que responde. Y esto se daba en los bailes y cánticos llamados los ditirambos. Los ditirambos. ¿Ok? El canto de este macho cabrío, ¿sí? De estos hombres faunos, ¿sí? Se llama tragodoye, ¿no? Que si uno lo traduce, significaría el canto del macho cabrío o el canto del sátiro, ¿sí? Entonces, con ese canto fúnebre, triste, porque van a sacrificar a uno de ellos para honrar al dios Dionisios, es como surge la idea de la tragedia, ¿no? Porque este macho cabrío no es culpable que a él lo hayan elegido para sacrificarlo, ¿sí? Bueno, luego de este baile, donde Tespis innovó dándole voz a un macho cabrío, a uno, para que responda al coro, ¿sí? Para que responda al coro, creando el primer actor. Pero él todavía no crea el teatro, solo creó el primer actor, porque todo seguía siendo baile, baile y cantos. En cambio, Esquilo es el padre del teatro griego, porque él crea un escenario, ¿sí? Un escenario, dejan de bailar y de cantar, y esos que bailaban y cantaban, los coreutas, van a formar parte ahora del coro, van a formar parte del coro, que va a tener un líder llamado el corifeo, ¿sí? El corifeo, coreuta, un integrante, corifeo, el líder, ¿sí? Y solamente van a dedicarse a hablar, narrar, cantar las partes que no se pueden actuar. ¿Qué no se puede actuar? Escenas violentas, sangrientas, eróticas, ¿ok? Y en el escenario van a haber dos integrantes, van a haber dos actores para que pueda haber un diálogo, ¿sí? Entonces, así surge el teatro. ¿Con quién? Con Esquilo. Surge el teatro con Esquilo, ¿sí? Él crea el escenario, crea el coro, le da una función, crea al segundo actor para que haya un diálogo, ¿sí? Para que haya un diálogo. Ahora, el teatro de Esquilo es un teatro religioso, porque los dioses participan decisivamente en los destinos y de los hombres, ¿sí? Es un teatro religioso. Sus personajes son muy planos. ¿Qué se entiende por plano? Que no son complejos, no tienen una manera de ser con varias aristas, o sea, con varias características. Un ser humano de verdad es complejo, ¿sí? Ustedes son complejos. Pueden ser pues, alegres, pueden ser introvertidos, extrovertidos, o sea, tienen una capacidad de características múltiples. En cambio, un personaje plano de ficción solo tiene una característica, ¿sí? Una característica.
Entonces, así son los personajes de Esquilo. Eh, ya. A diferencia de Esquilo, viene ahora el siguiente gran trágico, quien es Sófocles. Él sí va a ser, según Aristóteles, el mejor autor de teatro. El mejor, Sófocles, ¿ok? Introduce al tercer actor y con esto crea mayor psicología en el escenario. A ver, ¿qué diferencia hay entre tener un actor y tres actores? A ver, ya vimos que el escenario lo creó nuestro amigo Esquilo, ¿verdad? Y creó a una serie de coro que estaba al costado. Ya no va a estar bailando como era en los Tirambos. Ahora simplemente van a ser los que van a cantar las partes que no se pueden actuar. El coro, ¿no? Que tiene como líder a un corifeo. Mientras Esquilo había mostrado a dos actores para que pueda ver el diálogo, ¿sí? El diálogo. El señor Sófocles introduce un tercer personaje. ¿Y qué diferencia hay con un tercer personaje? ¿Qué cosa hay de nuevo con un tercer personaje? Al haber un tercer personaje, hay lo que se puede llamar la intriga, ¿sí? La sospecha. Hay más suspenso, porque nosotros, los espectadores, podemos apreciar en el escenario que dos hombres están hablando, ¿sí? Hay un tercer acompañante, ¿ok? Pero así como nosotros, este personaje tercero quizás sabe algo que uno de los dos no sabe, ¿sí? O quizás ellos dos están revelando algo, ¿ok? Y no saben todo, pero ese tercero sí lo sabe. Entonces, al haber un integrante más en el escenario, se crea mayor intriga, mayor suspenso, ¿sí? Y eso lo dota de más psicología al teatro. Sófocles profundiza en la psicología de los personajes, crea la intriga con el tercer actor, ¿ok? Y cumple las unidades aristotélicas. Su teatro no va a ser religioso, ¿ok? Como el teatro de Esquilo. Su teatro es más humano, ¿ok? Y si hay dioses, los dioses ni siquiera pueden oponerse contra el destino, que es una fuerza más grande, superior. Faltaba hablar de otro escritor más que se llama Eurípides. Eurípides, ¿sí? Eurípides, a ver, introduce al cuarto actor, ¿sí? Utiliza personajes femeninos. Esto es lo importante con Eurípides, ¿sí? Aparece con él la necesidad de hablar de mujeres, como Medea, como Fedra, ¿sí? Como Ifigenia en Áulide, ¿sí? Las Bacantes, por ejemplo, son obras sobre mujeres, ya que, según el autor Eurípides, las mujeres son mucho más complejas que los varones, ¿sí? Y en ellas hay una cierta dosis de mayor fatalidad. Ya, esto es Eurípides, ¿sí? Entonces, femeninos es, femeninos. Bueno, también hay comedias como la de Aristófanes, pero eso ya no es de tan importancia. Vamos a avanzar. Entonces, que quede claro, Tespis, introductor del teatro, del primer actor, ¿sí? El Macho Cabrillo, el que canta, el que responde al público, el que responde al coro. Y el padre del teatro griego, Esquilo, ¿sí? A Esquilo le gustaban las obras llamadas las trilogías, obras que se van a agrupar de a tres, obras que se agrupan de a tres. Ya veremos después. Voy a hablar sobre Edipo Rey, ¿ya? La obra de Sófocles. A ver, Sófocles. Primero, entendamos que
por un lado va el mito sobre Edipo Rey, sobre Edipo, y por otro lado va la historia del libro de Sófocles llamado Edipo Rey. ¿Sí? Edipo Rey de Sófocles, ¿sí? Se da solamente en un solo acto, respeta las unidades aristotélicas, es decir, la obra toda en su conjunto se va a desarrollar en un lugar específico, en el Palacio de Tebas. Todo sucede ¿dónde? En el Palacio de Tebas. Segundo punto, todo va a ocurrir en un solo día, ¿sí? Todos los hechos de la historia que se va a actuar, representar, ocurren en un solo día, no en el día siguiente, no después de una semana, como en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Después, años después, no hay eso. Todo sucede un solo día. Y toda la historia va a girar en una sola acción. A ver, todo pasa en el Palacio de Tebas. Todo sucede una mañana y acaba al anochecer, ¿sí? ¿Y la acción cuál es? Un hombre llamado Edipo averigua, para acabar la peste de su pueblo, averigua quién mató al rey anterior. ¿Sí? Esa es la acción. Va a averiguar quién mató al rey anterior. Y mientras más se acerque a la respuesta, más la intensidad es en aumento del miedo. Cada vez que averigua, cada vez que más se acerca a lo que él sospecha, que él es el asesino de ese rey anterior. ¿Sí? Esa es toda la historia. ¿Sí? Averiguo quién fue y me doy cuenta que al final fui yo. ¿Sí? Y se acabó el asunto. Aquí hay 3 actores y vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. Esta obra tiene como tema que el destino es inevitable. Es inevitable y es de sabios aceptarlo. El mito del hombre que le responde, que tiene un acertijo, una esfinge, el monstruo, y que éste le responde, ¿sí? Esto es propio de un mito, ¿ok? En la obra se comenta sobre este hecho, pero ya no se representa, porque ya pasó, forma parte de la historia, de lo que ya pasó, ¿ya? Toda esta historia del hombre que le responde una esfinge, un acertijo, el niño al cual mandan a matar sus padres, todo esto está en los mitos, ¿ok? A ver, la obra comienza de esta forma. Hay una peste en Tebas. Un clásico, ¿no? La peste. En Grecia el clásico es la peste, ¿no? La peste en Tebas. Como siempre la mandó a Apolo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la historia comienza con el pueblo y un sacerdote que van a rogarle, le van a pedir, le van a suplicar al rey Edipo que está en su palacio, en la puerta del palacio. Le van a suplicar que éste los ayude. Ayúdanos, Edipo. La peste está matando a todos, animales, a nuestros hijos, a nuestros primogénitos, a todos. Ayúdanos, como cuando nos ayudaste con la esfinge y resolviste el acertijo. Ayúdanos, le dice. Y Edipo le responde que no hay problema, no hay problema, no hay problema. Voy a me anticipé a todo esto, he enviado a mi cuñado Creonte a Delfos para que el oráculo le informe
¿Por qué los dioses nos están castigando? ¿Y qué debemos hacer para evitar el castigo? Y entonces llega Creonte, o Creón, llega Creonte, o Creón, y le informa a Edipo que la causa de la peste es que en Tebas vive feliz el asesino del rey anterior, el asesino del rey Layo, el esposo anterior de Yocasta, que ahora es su esposa de Edipo. Entonces, no es justo a los ojos de Apolo que ese hombre, asesino del rey, viva feliz en el reino de ese hombre que mató. No está bien, hay que castigar. Y Edipo empieza a averiguar. Quiere acabar con la peste. Le dice al pueblo, porque entre el pueblo está escondido ese asesino. Le dice al pueblo, tú que me estás escuchando, entrégate. Entrégate. Va a ser peor pues, si yo te encuentro. ¿Sí? Da como aviso, ¿ah? Como ley, es el rey, que su castigo de no entregarse será el destierro. Y no solamente el destierro, sino que todos los reinos griegos sabrán que él, el asesino del rey Layo, ¿sí? Es un maldito, en el sentido que ningún dios lo quiere. Por lo tanto, cualquier pueblo donde éste ingrese, lo va a rechazar. Nadie lo va a querer en su reino. Nadie, ninguna persona. Es por eso que le dice, entrégate, si no va a ser terrible, ¿sí? No solo estarás fuera de este reino, sino estarás fuera de todos los reinos. Nadie te querrá. Entrégate, ¿sí? Entrégate. Si te entregas, te expulsaré del reino de Tebas. Pero no diré a nadie. Nadie sabrá que en tus espaldas está el odio de los dioses. Ni te podrán aceptar. Esa es su orden, ¿eh? Así de severo es. Tiene que entregarse, si no desterrado, y todos sabrán que los dioses a él lo detestan. Y así nadie querrá aceptarlo. Bueno, luego de dar esa orden, empieza a averiguar. Vamos a averiguar. Le pregunta a su mujer primero. A su mujer, Yocasta, le dice a ella. ¿Me puedes decir, en verdad, cómo te enteraste tú que tu esposo murió? Se cuenta que tu esposo murió en un viaje y que nadie sobrevivió. Pero esto es falso, Yocasta, le dice Edipo. No pueden haber todos muerto. Alguien debió de haber sobrevivido. Y ese alguien puede identificar o decirnos quién mató al rey. Yocasta le dice, bueno, sí, tienes razón. Edipo, mi ex esposo, viajaba a Delfos, como tú sabes, hace tiempo, para descubrir el acertijo de la Esfinge. Y se encontró con un demente que lo mató a él y a todos sus hombres, pero uno se sobrevivió. Claro, Yocasta, uno sobrevivió. Si no, ¿cómo se enteraron ustedes de la muerte, pues? ¿Y dónde está? Dímelo. Ella le responde, el sobreviviente me dijo la triste historia de la muerte de mi esposo y días después llegaste tú al pueblo, ¿sí? Y él me dijo, suplicándome, que por favor no quería estar más en la ciudad, quería estar lejos en el campo. Y me rogó, me pidió eso.
Entonces ese hombre vive, le dice. ¿Sí? Ah, está bien. Eh, ¿Puedes pedir que venga? Dile que venga. Él debe saber sobre la muerte. ¿Quién es el asesino de Rey Layo? Dile que venga. Mientras esto pasaba con Yocasta y Edipo, Edipo pensaba, la descripción del lugar donde había muerto el viejo Layo es el lugar donde él pasó y se enfrentó contra un viejo también. Pero claro, no puede ser cierto. No puede ser cierto. No, no puede ser cierto. Edipo sigue averiguando y va a preguntarle al adivino. Chicos, un momento ahí, por favor. Bueno, entonces, como les decía, va a ver, van a pedirle pues información al adivino. Sí, voy a ser un poco más rápido para terminar la clase también. El adivino pues es Tiresias y con él van a dialogar, ¿sí? Él no va a querer responder nada, no va a querer responder nada, ¿sí? Se va a negar a hacerlo. De tal insistencia, Edipo pues lo va a amenazar, lo, le va a insultar horriblemente, eres un mentiroso, un farsante, eres un vago que no trabajas, solo te dedicas a mentir, ¿sí? Tus dioses y tu divinación nunca han servido para nada, ¿no? Lo critica, hasta que él ya no soporta más y le dice la verdad, que la persona indigna de ese pueblo es él, Edipo. Él mató al rey anterior y él duerme en la cama del rey con la esposa del hombre que mató, ¿sí? Eres un ser despreciable. Tú debes de irte de Tebas para que así la peste se acabe. Le responde la verdad, le dice la verdad. Edipo no le cree. ¿Cómo voy a creerte, miserable, mentiroso, charlatán? ¿Sí? Seguro que tú has inventado esta patraña de que la peste es por culpa de quien mató a Rey Layo, ¿no? Para echarme la culpa a mí de todo y que él y tú se queden como los gobernantes de este reino. Pero no soy idiota, Tiresias. ¿Acaso tú pudiste resolver el acertijo con todos tus adivinaciones? Con todos los excrementos eh, en el que tú ves la verdad. ¿Acaso con eso pudiste tú resolver el acertijo? Le dice. No te creo, le dice. Fuera, vete, ¿no? Edipo Tiresias se va, molesto, y más bien le vaticina algo a Edipo, ¿no? Que cuando no tenga ojos, recién verá, ¿no? Claro, hay una relación entre ceguera y sabiduría, ¿sí? Bueno, luego de esto, Edipo vuelve a estar con su esposa Yocasta, que ya mandaron a traer a ese pastor, a ese hombre que sobrevivió a la matanza, al que puede decir quién es el asesino de Rey Layo. Mientras pasa esto, llega un mensajero, el tercer actor. Yocasta y Edipo están sentados en el trono y viene un mensajero. Viene de Corinto, viene a decir que el rey Pólibo, el rey de Corinto, Pólibo, ha muerto. Edipo se siente muy triste, quiere llorar, mi padre ha muerto, piensa Edipo. Luego coge la mano de su esposa, le dice, Yocasta, Yocasta, no se cumplió el oráculo, no sé si debo alegrarme o entristecerme. Mi padre murió y no lo maté yo.
como decía el oráculo. Y Yocasta le responde, claro, porque eso son falsedades, son mentiras. No creas en esas cosas, le dice su Yocasta, su esposo. Y luego el mensajero le dice al rey, rey, usted no es hijo del rey Pólibo. Edipo se altera, ¿cómo, quién eres tú para ver así? Saca su espada, se acerca hacia él, ¿no? ¿Cómo atreves a decir que que no es mi padre? Y él le responde, porque señor, yo a usted lo encontré colgado de un árbol en el Citerón. Y estabas tan pequeño y colgado de tus pies que se te habían hinchado horriblemente. Y por eso te llamé Edipo. Había un hombre detrás del árbol que me dijo que te llevara lejos, porque aquí en tu patria te querían muerto, que habías nacido mal, mal, con un mal hado, o sea, con un mal destino. Eh, en ese momento, Yocasta se siente mal, paréntesis, Yocasta ya sabe la verdad. Por eso que es la intriga, pues, ¿no? Edipo y el mensajero hablando, y Yocasta se entera toda la verdad, ¿sí? Ella le dice a Edipo, Edipo ya, olvídalo, no importa de dónde surgiste tú, no interesa eso. Lo que importa es que eres mi esposo y vivimos juntos, que se vaya, le dice. Y el Edipo se molesta y le dice más bien a Yocasta, vete tú, le dice, vete tú. Quiero saber yo la historia de quién es mi padre. Quiero saberlo. Y ahí de un comentario un poco machista para estos tiempos. Dice, ustedes, las mujeres, están preocupadas siempre en la familia, en el dinero, en el qué dirán. A mí qué me importa que mi padre sea un pastor, un indigente, un pobre. Quiero saber quién es mi padre. Es que retírate. Vete a tu cuarto, le dice Yocasta. Yocasta se retira a su cuarto. Como sabemos, en su cuarto, fuera de escena, ella se va a suicidar. Porque sabe la verdad, pues. Pero pese a eso quería callarlo al mensajero, para que nunca se entere de eso, Edipo. O sea, se lo pensaba quedar se pensaba quedar con esa revelación. Interesante, ¿no? El mensajero le dice a Edipo, señor, no recuerdo, lo siento, pero no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Y en ese momento aparece los soldados, dicen, señor rey Edipo, viene el pastor que han mandado a traer, acá está. Y viene el pastor. Es en ese momento que Edipo le responde, le pregunta al pastor, así que tú sabes quién es el asesino de Rey Layo. En tu boca está acabar con esta peste. ¿Sí? Él le responde, no, no, yo no quiero hablar, no, yo no quiero hablar. En mi boca están los hombres que van a morir posteriormente. No quiero hablar, no quiero hablar, le dice. Y en ese instante Edipo le dice, habla que será peor para ti. Y en ese momento el mensajero, otra vez la intriga, ¿ves? El mensajero también se sorprende al ver a ese pastor. Lo mira bien, le dice, rey Edipo, ese hombre que ha venido, él es el hombre que se encontraba detrás del árbol. Él me dijo que te llevara lejos. Edipo va hacia ese pastor. Así que tú sabes también de dónde vengo yo, que quién me mató a matar, que quién es mi padre. Debes saberlo tú, dímelo. Y el pastor le dice toda la verdad, ¿sí? Que su padre lo había mandado a matar a él y él no pudo hacerlo y que más bien él, Edipo, mató a su padre sin saberlo en el camino rumbo al oráculo. Edipo con esto se da por revelado completamente todo, ¿sí? Se casó con su madre sin saberlo. Esto es fuera de escena, se suicida Yocasta, él se hinca los ojos, todo esto sucede fuera de escena y es el coro quien lo interpreta, ¿sí? Quien lo interpreta.
Bueno, y luego la obra termina cuando el propio Edipo tiene que ser desterrado según las normas de los griegos. ¿Sí? A ver, se va con su hija Antígona, ¿sí? Desterrado de Tebas. Creo que no hemos podido responder las preguntas, el tiempo nos ha ganado, son las 12 no, las 12 en punto, ¿sí? Eh, Vamos a dejarlo para la próxima semana, por favor, ni bien comenzamos la hora de la clase, me lo dicen, ¿sí? Responder las preguntas del material anterior, por favor, ¿ok? ¿Ya? Sí, chicos, esto es todo. Así acabamos con la obra Edipo Rey. Se va desterrado y de esta manera pues se cumple la ironía trágica. Él buscaba evitar que se cumpla lo que al final lo cumplió, ¿sí? Se va desterrado con su hija Antígona, mientras Tebas va a tener un nuevo rey, el rey Creonte, ¿sí? Su cuñado y tío a la vez. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima clase. Bye, bye. Hasta luego.